arte, sea en la música, sea en la religión, sea en la política, sea en los negocios, lo que funciona simplemente es que la gente tiene creencias o convicciones fuertes. No, la gente no hace cosas exitosas desde la opinión. Tú no has estudiado una carrera porque tuviste una opinión. Tú estudiaste una carrera porque te generó creencia antes de estudiar esa carrera y por eso fuiste capaz de estar 5 años o más en una universidad, porque tenías la suficiente creencia para mantenerte allá adentro. Si hubieras tenido una opinión en el primer examen te hubieras rajado. O sea que simplemente lo que ocurre en todo el éxito humano es que la gente empieza a tener... Hay mucha gente que actúa con opiniones y hay mucha gente que es capaz de avanzar a la creencia y a la convicción. Todo el fenómeno del éxito consiste en si uno es capaz de avanzar de la opinión a la convicción pasando por la creencia. Entonces el empresario cuando ya tiene 4 patas en la mesa o cuando tiene las suficientes patas en la mesa, ¿qué pasa cuando alguien se le siente en la mesa? No pasa nada. Y ahí es cuando ese empresario ya no necesita de mí para dar un plan. Porque esa persona se levanta, va y llama a sus amigos, los reúne y él así los raje, no importa, va y les da el plan, va y les hace un taller de productos, va y les muestra información porque él cree en esto y él sigue yendo a los seminarios, sigue yendo a las orientaciones, sigue leyendo los libros. Yo como upline tengo que empezar a pasar la información mucho más eficaz, mucho más efectiva. Yo tengo que hacer que lea más los nuevos profesionales, que lea Escuela de Negocios, que lea Padre Rico, Padre Pobre, que lea los libros de la industria que nos han promovido, que oiga los mejores CDs de los mejores líderes para que él le siga poniendo patas a la mesa. Y entonces él le ha puesto tantas patas a la mesa que ya él como mínimo no se va a rajar en la primera etapa. Él ya tiene creencia, o sea, él ya sabe que esto funciona y él empieza a creer que él lo puede hacer. Y cuando él empieza a creer que lo puede hacer, él empieza a caminar. Y es exactamente un niño que empieza a sentir que él puede caminar. ¿Qué es lo que hace un niño cuando él empieza a creer que puede caminar? Pues empieza a caminar. El niño cuando está en la cuna todavía él cree que no puede caminar y por eso no se le da por moverse. Cuando él empieza a crecer, él empieza a querer tirarse de la cuna y él por sí mismo quiere caminar. Entonces yo allí en ese momento tengo que tener mucho cuidado porque si la persona ya empieza a querer caminar, yo lo tengo que dejar caminar porque ya debo entender que entró en la etapa de la creencia. ¿Qué pasa si yo no lo dejo caminar? Que si yo no lo dejo caminar va a ocurrir exactamente como aquella mamá que su niñito va a empezar a caminar y ella por el miedo de su niño chiquito quiere atacarlo, cargándolo, quiere sobreprotegerlo y entonces el niño muy seguramente no va a poder caminar. Entonces el niño va a atrofiar sus funciones porque para que el niño camine tiene que caminar. Él mismo tiene que caminar y ustedes van a encontrar con sus hijos que ellos se han caído muchas veces y realmente el niño aprende a caminar caminando. De manera que lo mismo ocurre en este negocio. Cuando el empresario llega al estado de creencia, él quiere dar los planes, él quiere mostrar los productos, él quiere contactar, él quiere llevar a sus empresarios a los eventos. O sea, él quiere caminar y yo tengo que dejarlo caminar. Si yo lo empiezo a sobreproteger, yo empiezo a querer hacer las cosas por él, pues lo que voy a tener entonces es un niño diferente en mi negocio. Y yo estoy seguro que en muchos de los grupos nuestros lo que tenemos es un poco de niños diferentes como empresarios y por eso ellos no pueden crecer. Bien, entonces mi comportamiento como upline con ese niño que ya quiere caminar, con ese empresario que quiere caminar, es dejarlo que dé planes solo. Tengo que permitirle que él dé planes solo. Yo tengo que hacerle sentir la sensación que se siente cuando alguien te dice que no. Tengo que dejarlo que él tenga la sensación cuando alguien se raja en el negocio. Tengo que dejarlo que él sienta la sensación cuando alguien te deja plantado y tú vas a dejarle el plan. Tengo que hacerle que él sienta la sensación de lo que se siente cuando alguien se entusiasma 3 días y a la próxima semana ya no quiere saber nada. Tengo que dejarlo que él sienta la sensación que se siente cuando al uno ya no le responde en el teléfono en la siguiente semana, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo permito eso, yo voy a formar un empresario fuerte emocionalmente, porque él, si yo le estoy bombeando información profesional y voy vigilante para que él esté pegado a todo el sistema educativo, pues él va a empezar a fortalecer su creencia y va a aprender no solamente en esa etapa de
la información que reciba, sino de la experiencia misma que él está teniendo. Porque si yo lo dejo solamente con la información y no le permito tener la experiencia, entonces quedaríamos en el mundo tradicional, que la gente se la pasa recibiendo información pero no hace la práctica. Y entonces por eso la gente sale de las universidades y no sabe hacer nada. ¿Por qué? Porque en las universidades nunca los han dejado hacer la práctica. Y el muchacho se gradúa de una universidad y va y le dice al papá: papá, me acabo de graduar de la mejor universidad, pero yo no sé hacer nada. No me contratan en ningún lado, yo no puedo hacer nada. Y es real, él no sabía hacer nada porque a él nunca lo han dejado caminar. Él simplemente lo que ha estado es oyendo información, pero él no ha podido caminar. Ahí hay una violación, digamos, a la inteligencia de la persona porque no le han permitido que él camine. Pero acá en este negocio lo bonito es que nosotros vamos a aliar la teoría con la práctica. Y obviamente si yo no lo suelto antes de él ir generando creencia, vamos a encontrar que esa persona, con todos los obstáculos que va a encontrar, él aprende a caminar, y en ese lugar de la creencia él empieza a tener nueva postura. Por ejemplo, la mejora la postura. Al principio, cuando él hacía un contacto, me le contaba todo por teléfono la persona cuando hacía el contacto. Ahora, cuando él ya tiene creencia, él ya no cuenta nada por teléfono. Al principio, cuando él hacía el contacto, cuando estaba en la opinión, cuando estaba lleno de opiniones, él contactaba de manera extrovertida, exagerada, tenía entusiasmo desbordado, y eso mataba el prospecto. Ya en la creencia él empieza a ser más prudente con la información, empieza a tener más prudencia con la comunicación y logra hacer un buen contacto. Aquí en la creencia él empieza a tener un compromiso importante con el sistema educativo. Yo ya no lo tengo que llamar para que vaya a un seminario, él aparece en el seminario y lleva invitados. Yo ya no le tengo que decir que vaya a la convención, porque él va a la convención, porque él ya cree que él lo puede hacer y él cree en la industria. Es una cosa interesante cuando uno encuentra a un empresario y el empresario está en la opinión y yo lo llevo a una convención, él todavía sigue en la opinión. Con una convención él no va a pasar a la creencia, le ayuda, le ha puesto algún proyecto de pata a la mesa, pero ustedes van a ver un comportamiento en sus empresarios. Cuando ustedes le preguntan a un empresario que está en la opinión todavía, usted le pregunta que si va a ir a la próxima convención después de haber ido a una, ellos le dicen: lo estoy pensando, creo que voy a ir, y te contestan de manera seria, te están diciendo: lo estoy pensando, creo que voy a ir. La persona, cuando lo invitas a un seminario, le dice: voy a ver si voy, creo que voy a ir. Muchas veces van, muchas veces no van. ¿Por qué? Porque como ellos tienen solamente una opinión, cuando los invitan, por ejemplo, a una fiesta de una prima, ellos prefieren ir a la fiesta de la prima que ir al seminario, y para ellos eso es lógico. Ellos prefieren ir a un cumpleaños que ir al seminario, en la opinión. Cuando ellos ya han pasado a la creencia, usted les dice a ellos que si van a ir a la convención, y el primer síntoma es que ellos sueltan la carcajada. Ellos se les ríen. ¿Por qué? Porque ellos ya saben que esa pregunta es un chiste. Cuando usted encuentra a un empresario que tiene creencia en este negocio, y yo lo uso como medidor, yo siempre le pregunto a mi empresario: ¿quiénes van a ir a la convención? Usted va a ir a la convención, y la persona se me ríe. O sea, se me ríe de chiste, porque ella sabe que es como si yo le estuviera echando un chiste, y entonces yo entiendo que esa persona ya está en la creencia, ya está en la creencia. Claro, la persona ya allí puede contactar, puede invitar, puede dar el plan, puede hacer talleres de producto. Ellos se hacen Quisilver, ellos empiezan a auspiciar gente, pero hay que tener mucho cuidado porque yo tengo que seguir en el proceso. Yo no puedo descuidar a ese empresario. Yo tengo que ser un líder de la información. Yo lo que estoy vigilante, no puedo abandonar a la gente que tiene creencia, porque ellos, yo cómo lo evalúo. Yo lo evalúo más o menos como una cauchera. Cuando yo le doy el plan a alguien, es como si tú estiraras un poquito la cauchera. Entonces se pone un poquito templada. La persona dice: listo, entro. Pero como él está lleno de opiniones, cuando él va a la casa, la señora se le pone brava, por ejemplo. Si yo le hago el plan sin la señora, entonces la señora se le enfada y la señora le dice: pero ¿por qué entraste a eso? Pero mira, porque la señora lo ataca con sus opiniones propias. Entonces la cauchera vuelve y se encoge. Y ahí es donde yo lo llamo al otro día y la persona dice: ¿cómo te parece que he pensado bien las cosas y ya no quiero arrancar? ¿Qué quiere decir? La opinión simplemente se había estirado un poquitico, volvió a su estado inicial, y ahí uno explica por qué la persona está en ceros otra vez.
Bien, en la creencia lo que ha pasado es que la cauchera se ha estirado un poquito más, la creencia está un poquito más templada y al estar un poquito más templada le permite al empresario ser más consecuente con el sistema, ser más consecuente con los planes, ser más consecuente con su volumen, ser más consecuente con la línea de auspicio y empezar a hacer las cosas por sí solo como si fuera un niño. Yo no puedo soltar como Upline, yo no puedo soltar a ese empresario, sino que yo lo tengo que llevar a la tercera etapa. Porque en la creencia la gente no llega a pines grandes. En la creencia lo que la gente hace es que pues sigue llenándose de información, sigue llenándose de creencias, sigue llenándose de buenos datos sobre el negocio, de buenas experiencias sobre el negocio, pero los campeones, la gente que es capaz de hacer este negocio, y no solo este negocio, sino cualquier cosa en la vida, la única gente que puede hacer cualquier cosa en la vida digno de reconocimiento está en la tercera etapa que se llama la convicción. Y allí es donde uno entiende qué es el liderazgo.